Buenos días. Vamos a continuar con las audiencias del día de hoy, siendo las 9:30 del martes 20 de mayo del 2025. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, va a realizar la audiencia de caducidad de la vigencia de comparecencia con restricciones solicitada por la defensa de don Walter Linares Saldaña en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Expediente 8-2018-7. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía. Buenos días, señor Juez Supremo, señores abogados y con todos los presentes. Por el Ministerio Público, quien habla, Oscar Miranda Urrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, cercado de Lima, con correo electrónico 1fstedcfp@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 113.930. Gracias, señor. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Linares. Señor Magistrado Supremo, muy buenos días. Señor Fiscal Supremo, buenos días. Por parte de la defensa del señor Walter Linares Saldaña, el abogado César Ruiz Fernández, con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque, número 6717, y demás datos ya consignados en el escrito de personamiento correspondiente. Muchas gracias, doctor. Voy a dar cuenta de un escrito presentado el día de hoy a las 9:12, con ingreso 2109-2025 por parte de la defensa del señor Linares Saldaña, acreditando como su abogado defensor al doctor César Ruiz Fernández, con ICAL 6717, que acaba de acreditarse. Téngase presente y agréguese a los autos. Entonces voy a dar el uso de la palabra al doctor Ruiz para que haga su pregunta. Adelante, doctor. 10 minutos, ¿está bien? Sí, más que suficiente, señor Magistrado Supremo. Ok, adelante, por favor. Señor Magistrado, nosotros, de acuerdo al artículo 144 del Código Procesal Penal, venimos con la pretensión de la caducidad de la medida de comparecencia con restricciones y la caución, impedimento de salida y caución económica que se le impuso al señor Linares Saldaña mediante una resolución, la número 2 del 24 de noviembre del 2020, en la cual se le impuso al señor Walter Linares Saldaña el plazo de 24 meses para la comparecencia con restricciones y una caución económica de 20.000 soles. Básicamente, señor magistrado, ¿cuáles son los antecedentes? Muy brevemente. Señor magistrado, la imputación que se le realiza al señor Linares Saldaña en el presente proceso, en la carpeta fiscal, contenida en la carpeta fiscal 642-2018, mantiene una imputación de que el señor Linares habría accedido a ser designado como integrante de una sala mixta de vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 23 al 27 de febrero del 2018, y que pues habría aceptado mantenerse en la designación de juez supernumerario con el fin de pues resolver la apelación interpuesta contra la resolución número 546 en el expediente 225-1990, que se trata de una demanda de ejecución deducida por la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú, conocida como FEMAPOR, con la finalidad de, pues, según la imputación, de mantener un sentido favorable en la apelación en virtud de la parte demandante. Señor magistrado, en base a este caso contenido en el hecho número 2 de la carpeta fiscal 642-2018, contenido en el presente expediente, el 24 de noviembre del 2020, como le dije con anterioridad, se dicta la resolución número 2, por la cual al señor Linares se le determina la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país y una caución económica de 20.000 soles, la cual pues no fue opuesta por el señor Linares Saldaña, todo lo contrario, nos allanamos a la medida cautelar y en virtud de ello se determinó, como le dije, el impedimento de salida del país, la comparecencia con restricciones por 24 meses y la caución antes señalada. Ahora bien, señor magistrado, ¿qué nos trae en el petitorio de este proceso, señor magistrado? Básicamente, que la medida al día de hoy ya habría caducado.
invocamos como fundamento de nuestro petitorio la ley 32.130 del 10 de octubre del 24, que establece los plazos para la comparecencia con restricciones, básicamente. Estos plazos, según lo ha determinado la misma norma, en el presente caso, por tratarse de un caso complejo, porque así fue determinado por el representante del Ministerio Público, debería de durar 18 meses. En ese sentido, señor magistrado, diciendo que la ley no precisa plazos ampliatorios ni prórrogas al respecto, y habiendo transcurrido ya no 18, no 24, sino 52 meses desde la dación de esta medida, nosotros solicitamos, señor magistrado, que pues se declare la caducidad de la comparecencia con restricciones y la devolución de la caución económica en virtud de que el plazo en el presente proceso ya concurrió y el señor Walter Linares Saldaña pues ha mostrado siempre respeto a las medidas cautelares impuestas, ha realizado todas los requerimientos que demanda la medida, ha realizado sus controles biométricos de manera responsable. Y en ese sentido, señor magistrado, al determinar ya que los plazos han transcurrido, pues en virtud al artículo 144, señor magistrado, nosotros venimos a pedir se declare pues la caducidad de esta medida impuesta y en consecuencia también la devolución de la caución económica de 20.000 soles. Con ello he concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra, doctor Miranda. Gracias, señor juez. La defensa del hoy acusado Walter Linares Saldaña está solicitando el levantamiento de la medida de comparecencia con restricciones y el levantamiento y la devolución de la caución, así como la medida de impedimento de salida del país decretada o dispuesta por el órgano judicial en resolución firme del 24 de noviembre del año 2020, en la resolución número 2, en donde el señor juez, evaluando los presupuestos para la procedencia de la medida de comparecencia con restricciones impuesta entonces al señor Linares Saldaña, se advirtió que no señaló plazo alguno para con la vigencia de esta medida, en atención a que la norma efectivamente para entonces no establecía ese plazo, como sí ahora lo hace esta ley 32.130, recientemente publicada el 10 de octubre del año pasado, 2024. Esta ley hoy en día es cuestionada por el Ministerio Público su constitucionalidad y por eso se ha planteado incluso una acción de amparo, una acción de inconstitucionalidad contra ella por la señora fiscal de la Nación. Y la Fiscalía considera que las razones por las cuales se dicta la medida de comparecencia con restricciones hoy en día aún subsisten y con mayor razón hacen exigible que se mantenga reglas de conducta para con sujeción del señor Linares Saldaña al proceso, más aún cuando es de conocimiento de la defensa y del propio señor Linares Saldaña que hay una acusación fiscal ya presentada en su contra donde se le ha pedido una pena privativa de libertad de 16 años y 8 meses contra él por el grave delito de corrupción que se le imputa. Esto es el delito de cohecho pasivo específico. Señor, hoy en día el juzgador ya no es boca de la ley. Hoy en día el juzgador es un intérprete que aplica la ley, la interpreta y la aplica de manera sistemática, observando principalmente la Constitución y el ordenamiento jurídico internacional del cual el Perú es suscriptor al haber formado parte de las convenciones, como el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, convención que establece obligaciones para con los Estados partes, como no para con el Perú, que es suscriptor de esta convención, a efectos de evitar la impunidad en casos graves como los de corrupción. Son delitos que socavan la administración no solamente del Estado, sino a la sociedad misma. Le quita recursos públicos que pueden ser invertidos por el Estado en educación, en salud, en más aún en países como los nuestros,
que son países en vías de desarrollo y con muchos niveles de pobreza. Estas razones, señor, y porque además, con el caso en particular, la Fiscalía, de acuerdo a una línea que viene postulando en casos precedentes, está pidiéndole a su despacho que aplique el control difuso de la constitucionalidad de la norma para hacer prevalecer la Constitución me refiero, frente a esta ley 32.130. El artículo 138 de la Constitución claramente establece que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, lo cual se conoce como el ejercicio del control difuso. El artículo 51 también señala en la Constitución que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, y el artículo 14 incluso de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, cuando los magistrados al momento de resolver y fallar el fondo de la cuestión de su competencia en cualquier clase de procesos o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación en la interpretación de una disposición constitucional y otra con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. De ahí que, señor, para el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, el control difuso, más que una facultad, resulta un deber constitucional de los jueces. El acuerdo plenario número 1 del año 2019, del 10 de septiembre de ese año, en su fundamento 5, también señala que toda medida de coerción procesal está conectada con la garantía de la tutela jurisdiccional que está referida a la protección del proceso. Y aquí este acuerdo plenario hace una precisión de lo que corresponde entender por tutela jurisdiccional y protección del proceso en dos variables, en dos vertientes: en el derecho a la verdad, para conocer cómo ocurrieron los hechos y tener legitimidad para instar y reclamar su efectiva concreción, y el derecho a la justicia. Y este último es importante de no ser soslayado en las decisiones judiciales, porque evita con ello la impunidad. A la luz de dicho plenario, señor, usted tiene la facultad plena de hacer un control difuso a la norma en cuestión para inaplicarla al caso de autos, porque es como reiteramos, colisiona con principios y garantías de tutela jurisdiccional efectiva a favor de la sociedad y del Estado mismo, que es el agraviado directo en estos delitos de corrupción que se le imputan al señor Linares Saldaña. No debe de dejarse de lado y no es un dato menor, señor, el estado en el que se encuentra actualmente el proceso. Como reiteramos, como señalamos al inicio de mi intervención, ya la Fiscalía ha presentado acusación y ha solicitado una pena de más de 16 años y 8 meses contra el señor Linares Saldaña por el delito de corrupción que se le imputa. Es en atención a este grave delito que habría cometido y que va evidentemente a instancias de lo propuesta por la Fiscalía, ser llevado a juicio oral. Es más, señor, también hoy en día existen antecedentes, en este caso, de dos personas que se encuentran prófugas de la justicia porque en su momento tuvieron la oportunidad y la libertad de evadir saliendo del país. Nos referimos a la señora Ana Patricia Boanchi Arias y el señor Orestes Augusto Vega Pérez, que se encuentran incluso con órdenes o pedidos de extradición. Esas razones, señor, hacen que para el Ministerio Público el pedido de caducidad o levantamiento de la medida de comparecencia con restricciones sea declarado infundado. En cuanto a la medida de caución también propuesta por la defensa del acusado, debe señalarse que independientemente de la comparecencia con restricciones que se le ha impuesto, además la caución constituye el pago de una suma económica destinada a asegurar que el acusado cumpla con las obligaciones impuestas principalmente para con su permanencia y su gestión para con el proceso, más aún en el estado en que se encuentra hoy en día, como hemos ya mencionado, próximo a entrar a un eventual juicio oral, luego del control de acusación que eventualmente que va a tener que pasar la acusación presentada por el Ministerio Público. La suma impuesta es una suma menor para la magnitud del delito que habría cometido el acusado. Esto es, se le ha impuesto el pago de una suma de caución de 20,000 soles, que por lo tanto consideramos nosotros debe mantenerse porque
esta además es independiente a aquella que pueda haberse generado con la comparecencia con restricciones. Finalmente, con respecto al impedimento de salud de salida del país, sí reconocemos que esta fue dictada bajo un marco temporal de 24 meses, que ya se habría cumplido la fecha, por lo tanto, con respecto a este extremo del pedido de la defensa, el Ministerio Público no va a hacer mayor cuestionamiento. Razones por las cuales, señor, se debe sopesar los argumentos expuestos por este Ministerio Público a efectos de desestimar las otras medidas solicitadas se levanten y caduquen por la defensa del acusado Linares Saldaña. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Ruiz, tiene el uso de la palabra por 6 minutos. Sí, señor magistrado, seré bastante breve. Señor magistrado, hemos escuchado al representante del Ministerio Público. Lo que nos dice el señor fiscal en su alocución es que, bueno, si bien es cierto, dice, en un primer momento, cuando se le da la medida de coerción al señor Linares, no existía una norma que establezca un plazo para la medida de comparecencia, dice. Sin embargo, a la luz de la ley de 32.130 que ofrece ya y que nos remite a los plazos de la prisión preventiva para la comparecencia con restricciones, nos dice que esta ley es cuestionada por su constitucionalidad y que incluso el Ministerio Público ha presentado una demanda para declarar su inconstitucionalidad. No obstante, señor magistrado, al día de hoy, lo que prima es que esta norma sigue vigente, no ha sido declarada inconstitucional, por lo tanto sigue siendo una ley aplicable, señor magistrado. Dice también que las razones por las que se dio la medida aún subsisten. No hemos escuchado en la locución del señor representante del Ministerio Público y, bueno, en virtud a que las medidas de coerción implican que no solamente se hable de un criterio abstracto, sino de un criterio concreto, ¿cuáles son estas razones, en el caso particular del señor Linares Saldaña, por las cuales esta medida debería de subsistir en virtud a que él, por ejemplo, pueda sustraerse de la acción de la justicia, pueda evitar el correcto funcionamiento del proceso? Todo lo contrario, señor magistrado, el señor Linares ha cumplido con las reglas que se le ha impuesto en la medida de comparecencia, ha cumplido con el impedimento de salida del país. Por lo tanto, no sabemos cuáles son estas razones de subsistencia de la medida. Nos dice también que hay una acusación pendiente, que se trata de un caso grave, señor magistrado. No obstante, lo que nosotros venimos a solicitar es la aplicación concreta de una norma que al día de hoy subsiste. Es más, señor magistrado, nos dice también que hay antecedentes de personas prófugas en este caso. El mismo señor fiscal no ha citado la figura de Walter Linares para el presente caso, ha citado figuras alternas. No podríamos asumir que el señor Linares va a fugarse o va a dejar de comparecer al proceso por casos alternos a él. Sin embargo, señor magistrado, pues estos argumentos, y bueno, y por último también nos dice que la caución es independiente a la comparecencia con restricciones. Señor magistrado, estas alocuciones ya han sido escuchadas, es más, las hemos revisado en un expediente que también ha sido determinado por su caso en la apelación 101-2025 Suprema, que es de hace poco, del 16 de abril del 2025. ¿Qué sucedía en este caso, señor magistrado? Existían en el presente caso también funcionarios relacionados a este hecho, en este caso el señor Peña, por ejemplo, que presentaron también la medida de la caducidad de la comparecencia y la caución económica. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema, señor magistrado, en esta apelación 101-2025? Nos habla de la ley, justamente aplica la ley 32.130, que si bien es cierto, y lo dice en el fundamento tercero, se trata de una norma nueva, sin embargo nos dice, se trata de una ley procesal, discúlpeme la lectura, referida a derechos individuales en caso de sucesión de leyes procesales. En el tiempo se aplicará la que sea más favorable con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos quiere decir la Corte Suprema con eso, señor magistrado? En vía de apelación, que efectivamente es de invocación esta norma, por cuanto le es favorable por un derecho de carácter procesal del señor Linares a invocarla, por lo tanto es una norma que le favorece. Por otro lado, señor magistrado, los mismos argumentos que señala el Ministerio Público han sido tomados en este recurso de casación, en este recurso de apelación, en el que la Corte Suprema, en vía de apelación, reitero, justamente concede
la devolución de la caución económica, dispone el levantamiento de las medidas cautelares en virtud a la aplicación de esta norma. Lo que nosotros venimos a pedirle, señor magistrado, es simple y sencillamente la aplicación objetiva de una norma que en este momento está vigente, le favorece al señor Linares Saldaña, quien, por cierto, y reitero, no ha tenido contravención alguna en respecto a alguna de las restricciones que se le haya impuesto. Y por otro lado, el Ministerio Público nos dice algo también que es acerca de la caución, que es independiente a la regla de comparecencia con restricciones. Y justamente uno de los fundamentos, reitero, del recurso de apelación 101-2025 Suprema, es que la caución nos dice claramente, se impone para evitar o superar riesgos de fuga o de obstaculización, pero únicamente nos dice en mérito a la comparecencia restrictiva. Es más, acota lo siguiente, la caución es funcional a la comparecencia restrictiva, no es una restricción independiente ni tiene la calidad de medida de coerción. Con ello, claramente, señor magistrado, la Corte Suprema en vía de apelación en este recurso lo que nos dice es que no se puede entender a la caución como una medida independiente a la medida de comparecencia con restricciones, porque lo que busca esta es aunar al cumplimiento de las restricciones. Por lo tanto, señor magistrado, este criterio dado por el representante del Ministerio Público contradice lo que nos ha señalado ya la naturaleza misma de la caución económica. Por lo tanto, consideramos, señor magistrado, y reiteramos nuestro pedido de que se declare fundada la caducidad de la comparecencia con restricciones y también la caducidad de la medida de la caución económica, y en virtud de ello le sea devuelta al señor Linares Saldaña. He concluido. Gracias, doctor. Tiene usted la palabra, doctor Miranda. Gracias, señor. Señor, la defensa nos está sosteniendo en este momento que no existirían razones ulteriores de comportamientos evasivos del señor Linares Saldaña para con la imposición o el mantenimiento de reglas de conducta que fueron establecidas en su momento con la comparecencia con restricciones a partir de la resolución número 2 de noviembre de ese año 2020. Sin embargo, lo que tiene que decir el Ministerio Público al respecto es que la Fiscalía no está pidiendo una renovación de la medida en razón a que considera que la orden dada por el juez entonces, nos referimos a la resolución dada a través de la resolución número 2, se mantiene vigente, cuestionando la validez de la ley 32.130, evidentemente. Por lo tanto, no está en discusión que el señor Linares Saldaña haya manifestado con su proceder actual alguna conducta evasiva para con la acción de la justicia, porque si hubiera sido así, la Fiscalía ya hubiera promovido su prisión preventiva. Sin embargo, las razones que explica la Fiscalía para con el mantenimiento de la comparecencia con restricciones está en función al estado actual del proceso. Y la razón de la comparecencia con restricciones es esa, señor, principalmente. Cuando el procesado tiene, de acuerdo al nivel del avance del caso o del proceso, que sujetarse con mayor razón a la prosecución del proceso, a los fines que consigue el proceso o que persigue el proceso, que es finalmente arribar a una decisión judicial que, ya sea en condena o en absolución, resuelve el conflicto sometido a proceso. Entonces, señor, esa es la razón. No desnaturalicemos ni confundamos el estado de cosas a lo que está postulando la defensa. Con relación a la apelación que invoca, al recurso de apelación que invoca la defensa en la apelación número 101-2025, expedida por la Sala Suprema, que ha resuelto en un caso anterior, señala la defensa un pedido similar de otro procesado, en un caso, precisamente en este caso. Tenemos que señalar también, señor, que esa resolución también puede ser variada, puede ser cambiada, porque esta no tiene calidad, en todo caso, de un precedente jurisprudencial. Sirve como antecedente, sí, pero reitero lo que sostuve al comienzo de mi exposición. Acá ustedes, señores jueces, son jueces creadores del derecho, no meros aplicadores de una ley fría que puede estar colisionando, como en el caso de autos, esta ley está colisionando con principios y garantías de tutela jurisdiccional efectiva que promueve y que defiende la Fiscalía
en favor de la sociedad y del Estado mismo. Estas razones, la necesidad de que ustedes apliquen incluso normas internacionales, he citado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga al Perú a mantener dentro de su ordenamiento jurídico disposiciones que sujeten, que no permitan la evasión, la impunidad, ergo luego la impunidad propiamente, porque cuando la persona se sustrae a la acción de la justicia, se generan acciones de impunidad. El Estado deja de poder perseguir el delito, la Fiscalía deja de poder ejercer esa facultad que tiene por mandato constitucional, porque evidentemente hay razones de orden física que le impiden hacerlo. Estas consideraciones, señor, tienen que ser sopesadas para que se emita una decisión distinta a aquellos precedentes que quizás se están dando con relación a pedidos anteriores sobre lo mismo, porque ustedes, como reitero, son jueces que crean derecho, no que aplican la ley como antes se afirmaba que el juez solamente era boca de la ley. Gracias, señor. Gracias, doctor. Habiendo escuchado la argumentación de la defensa, quien solicita se declare fundada su solicitud de caducidad de la medida de comparecencia con restricciones, así como también el impedimento de salida del país de su patrocinado Linares Saldaña, y los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se realice control difuso respecto de la caducidad de la medida de comparecencia, y entendí que se allanaba al impedimento de salida cuya vigencia ya estaba vencido, y se declara infundado dicha solicitud respecto de la comparecencia con restricciones. Dicho ello, se va a expedir la resolución correspondiente luego de evaluados los argumentos, y se concluye la presente audiencia notificándose a la casilla electrónica la decisión, siendo las 9:57. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buen día. Buenos días, señor.